El ser humano siempre se ha sentido atraído por el futuro, por tener algún dato acerca de lo que pasará en el amor, los negocios o la fortuna. De ahí que la figura del vidente sea tan venerada por muchas personas, y en ocasiones estos visionarios sean considerados prácticamente seres divinos. Pero ¿qué ocurre si la información que obtenemos de nuestro futuro es la que por nada del mundo querríamos saber? Anuncio mortal. Esto le sucedió a mediados de la década de los 70 a Juan, un hombre que trabajaba en la fábrica de cerveza norteña, en una empresa que hace algunos años dejó de funcionar. Juan cumplía turnos rotativos, por lo que realizaba su jornada laboral de mañana, de tarde o de noche. Cuando aquello terrible ocurrió, aquel día, le tocaba entrar en el horario nocturno, más precisamente a las 3 de la madrugada. Esa noche, Juan salió de su casa hacia la fábrica cervecera como tantas veces lo había hecho, y comenzó a caminar las 6 cuadras que lo separaban de la empresa. Él sabía que el último tramo del camino era el más sombrío, dado que los árboles que custodiaban los costados del sendero casi no dejaban pasar luz de la luna a esa hora de la madrugada. Pero por alguna razón, aquella penumbra se había tornado más inquietante que nunca. Alguien estaba con él. Juan sentía la seguridad de que alguien lo acompañaba, y esa extraña sensación fue aumentando hasta que no soportó más y decidió voltear. Se tranquilizó cuando descubrió que el camino por el que venía estaba vacío. No había nadie a sus espaldas. Sin embargo, cuando giró la cabeza para retomar su andar hacia la planta, lo vio. Había un monje, o al menos eso parecía. Era una figura vestida con una larga túnica negra y una capucha que impedía que se viera el rostro. Juan quedó aterrado por el aura siniestra de aquella silueta. Sin embargo, más miedo sintió cuando escuchó el anuncio que le hizo desde el hueco negro que era su cara bajo la capucha. Surgieron las palabras que lo condenaban. Aquel monje, o lo que fuera, le aseguró que moriría en el día de su próximo cumpleaños. Más precisamente, le dijo que dejaría de existir el 23 de mayo de 1976, a las 19 horas exactas. Fue tal el susto que experimentó Juan que ya no se dirigió a su trabajo, sino que regresó a su hogar. Pálido, temblando de pies a cabeza, el hombre logró contarle a su mujer lo que había pasado. Para Juan, aquel monje era la mismísima muerte en persona, anunciándose el día en que lo iba a llevar. Tanto su esposa como todos aquellos que oyeron de boca de Juan el relato de su misterioso encuentro trataron de tranquilizarlo, de decirle que había sido víctima de un producto de su imaginación. A esas horas de la noche y en un camino tan sombrío, la mente podía haberle jugado una mala pasada. Juan estaba seguro de lo que había visto y escuchado, pero aún así trató de convencerse de que los comentarios de sus amistades eran acertados. Intentó olvidarse de aquel anuncio funesto, de aquel monje oscuro. Y así pasaron los días, las semanas, los meses, hasta que llegó el día de su cumpleaños. Aquel 23 de mayo, Juan almorzó con su familia y compartió un café con algunos amigos que llegaron para saludarlo. Eso lo mantuvo distraído por un rato hasta que, a eso de las 4 de la tarde, todos se fueron. En ese momento comenzó a recordar la sentencia de muerte vaticinada por aquel extraño monje. Fue allí cuando sacó cuentas y se percató de que faltaban solo 3 horas para las 7 de la tarde, hora marcada como la hora de su muerte. Juan sentía cómo su corazón se aceleraba y los pensamientos arremolinaban en su cabeza, imaginando las diferentes formas en las que la muerte podría presentarse. Todo eso era demasiado para él, una locura, pero no podía dejar de pensar en ello. Así que ideó una manera de engañar por unas horas a su mente y olvidarse de sus peores miedos. Se le ocurrió ir al cine con su esposa. De esta manera entraría a la primera función de las 6 de la tarde y para las 7 estaría pensando en otra cosa. Seguramente nada acontecería y todo volvería a la normalidad. Al llegar al cine, Juan y su esposa se sentaron en las butacas y comenzaron a disfrutar de la película. Pero gradualmente Juan empezó a sentirse mal. Primero percibió que algo no estaba bien a su alrededor. Había algo que lo incomodaba. Después, directamente empezó a descomponerse. Percibió un dolor punzante en la nuca que se fue haciendo más y más intenso, como si una mano lo presionara cada vez con mayor intensidad. Además, de pronto tenía calor, mucho calor. Juan decidió entonces levantarse e ir al baño. Tal vez si se refrescaba se sentiría mejor. Ante la mirada preocupada de su esposa, Juan se puso de pie y dejó su butaca.
Encontró el pasillo que conducía al baño y, bastante mareado tanteando las paredes, consiguió abrir la puerta del sanitario de hombres. Por suerte no había nadie. Comenzó a mojarse la cara, pero contrariamente a la frescura del agua, él sentía más y más calor. La esposa de Juan resolvió que su marido estaba tardando demasiado y fue a buscarlo acompañada por uno de los acomodadores del cine. Llegó hasta el baño de caballeros y, al no verlo, pensó que se había cruzado de alguna parte del camino. De todas maneras quiso asegurarse y empezó a abrir todas las puertas del sanitario. Detrás de una de ellas, encontró a su marido sentado sobre un inodoro con la mirada perdida. Juan estaba muerto. Los médicos que examinaron el cadáver concluyeron que aquel 23 de mayo de 1976, Juan había muerto por un paro cardíaco, y en el acta de defunción constó la hora de su fallecimiento, las 19 horas en punto, tal como la muerte vestida de monje se lo había anunciado. La familia de Juan piensa que la muerte cumplió con su palabra, que aquella misma se presentó el día de su cumpleaños a la hora indicada para llevárselo, tal como aquel siniestro personaje había manifestado. Lástima que no le creyeron en su momento. Tal vez de haberlo hecho, de haberse tomado más en serio el relato de Juan, sus familiares podrían haber evitado tan terrible desenlace. ¿Casualidad o causalidad? Un eterno debate, así como aquel que mantiene la vida y la muerte mientras dura nuestra existencia. Debemos prestar atención porque cualquiera de nosotros puede ser el próximo que reciba un aviso como el de esta historia. Un anuncio que conocen muy bien las voces anónimas. Aún sigo aquí. Hola, ¿cómo estás? Espero que hayas sido alguien bueno durante tu vida, porque yo soy quien juzga a las personas. Seguro te preguntarás quién soy, pues mi nombre es Maddie, y me encargo de eliminar a las personas que merecen ser juzgadas por sus actos. Y no soy una especie de ángel. Soy un demonio al que le ordenaron ir al mundo mortal para castigar los criminales y las personas malvadas. Fue la muerte quien me lo ordenó. Digamos que soy su mano derecha. Tengo la libertad total de hacer lo que quiera con mis víctimas, aunque no todo en la vida es perfecto. Déjame contarte una de las experiencias que tuve con una mala persona. Primero que nada, he de decir que empecé a matar en 1985, en donde cada día 13 de cada mes mataba a un criminal y lo dejaba con un pequeño mensaje. Usaba la sangre de esa persona para escribir en la pared el número 13 y dejaba su cadáver cerca de dicha pared. Claro, después de comer alguna que otra parte de su cuerpo. Sé que suena asqueroso, pero aprovecho al no tener nada ni nadie que me detenga. Me encontraba en la ciudad de Detroit en el año 2015, 30 años después de empezar a matar. Detectives y policías se encontraban investigando la escena de un crimen. Ya te imaginarás quién fue el culpable. Bueno, continúo. La policía de Detroit empezó a buscar voluntarios para que ayudaran con el caso y yo me ofrecí. Pusieron a los voluntarios como compañeros de algunos detectives, y a mí me tocó con una detective llamada Emily. Luego de un tiempo empecé a sospechar de ella, pues la notaba algo cansada cuando llevábamos 2 meses de investigación. La descubrí tratando de ocultar un cuerpo en un basurero, y para rematar, era 13 de agosto. Siguiendo mi tradición, ¿qué creen que hice? Solo que esa vez hubo un inconveniente. Yo estaba a punto de terminar mi trabajo cuando llegó un maldito oficial de policía que estaba patrullando. Afortunadamente no me vio y pensó que Emily había sido asaltada y dejada ahí. La llevaron a un hospital para tratar sus heridas y un día después me la encontré en el hospital. Estábamos solos, no había nadie. Me miró como si estuviera enfrente de la mismísima muerte y creo que ella sabía que iba a morir. Me quedé mirándola fijamente durante un rato y le dije: aún sigo aquí. Rápidamente enterré mis dedos en sus ojos para luego dejarla ahí desangrándose hasta morir. Y aún hoy en día nadie sabe quién o qué la mató. Estamos claros en algo. Soy un demonio, soy inmortal y soy imparable. Aunque logres deshacerte de mí de alguna manera, yo siempre volveré. Siempre ten en cuenta que yo te estaré vigilando de día y de noche, estando a tu lado en todo momento y sin que lo notes. Tengo mis métodos.
y uno de mis preferidos es el método del trauma. Quedarás trastornado de por vida si te portas mal y te encuentras conmigo. Y si piensas que te puedes librar de mí, te equivocas, porque yo aún sigo aquí, a tu lado, y no puedes hacer nada para detenerme. Bien, amigos, hasta aquí con las historias de hoy sobre el terror de la mayoría de los seres vivos, o ¿quién puede decirme que al pensar en ella no siente un temor primitivo y profundo? Sin embargo, su mera mención también es sinónimo de curiosidad y misterio, ya que nadie sabe con certeza qué hay más allá del mundo de los vivos. Pero hay algo que sí sabemos, y es el hecho de que tarde o temprano la muerte vendrá a buscarnos y no tendremos más remedio que acompañarla. Pero ¿cuándo y cómo nos llevará? Estas dudas nos intrigan y nos angustian desde que somos conscientes de nuestro propio fin, y ya nunca nos abandonan. Como siempre, amigos, deseo que pasen muy buenas noches.